quiero animarte a tratar de que tu mente esté atenta, ¿sí? Y estuve escribiendo para tratar de ser más claro con esto que hemos estado viendo, ¿sí? Y vamos a ver el capítulo 5, que se llama, ¿cómo se llama el título? El rollo y el cordero. Acuérdense que en Apocalipsis 5 se nos está hablando de un libro. Ese libro era un rollo, era un pergamino. Entonces voy a leer el capítulo 5, ¿sí? Ahí lo van a poder tener, aunque está en letra pequeña, no sé si lo alcancen a ver, pero como sea le voy a dar lectura al capítulo 5 y se van a dar cuenta cuando voy a hacer énfasis en una o dos palabras que se mencionan en este capítulo. Voy a leer los primeros 10 versos. Si tienes tu Biblia es bueno que te apoyes y si no, escucha y trata de entender esto. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Aquí vemos una imagen y se nos está narrando, esto es un evento que Juan, el apóstol Juan, Dios le dio el poder verlo y nos habla de un evento futuro. ¿Qué vemos en este evento? A alguien que está en el trono, están los seres angelicales, pero el que está en el trono tiene algo en su mano. ¿Qué es lo que tiene en su mano? ¿Qué tiene en su mano? ¿Qué tiene en su mano? Un rollo, un libro. ¿Sí? Si se dieron cuenta en la lectura, ¿cuántas veces, y se los dejo ahí como tarea, si lo checaron, cuántas veces se menciona la palabra libro? Y cuando algo se repite mucho, es porque es algo muy importante. Entonces vemos al que está en el trono, que es Dios, y en su mano derecha tiene un libro. Y entonces un ángel fuerte se levanta y pregona a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro? Y diríamos: ¿tú has abierto libros? Los abres y comienzas a leer y bueno, no se hace no es algo tan llamativo, o no se levanta la voz y se dice: hey, ya abrieron el libro, ya están leyendo. Pero aquí la pregunta es: ¿por qué es tan importante este libro? En la mano del que está en el trono tiene un libro sellado con 7 sellos. Esto significa que está perfectamente sellado, está cerrado, no está al alcance de cualquiera.
se busca para abrir este libro a alguien que sea digno, que tenga ciertas características especiales para poder tomar el libro de la mano derecha del que está en el trono, este es Dios, y poder abrirlo. Ahora nos podemos preguntar, y me hacía esta pregunta, ¿por qué es tan importante este libro? ¿Qué tiene de especial este libro que se tiene que buscar a alguien que sea digno? ¿Por qué es tan especial este libro? Y después de leer varios comentarios y de leer el capítulo 5, nos decía el hermano Pepe, un hermano con el que estudiábamos la Biblia, que para que tú entiendas más o menos un capítulo bien, tienes que leer ese capítulo 50 veces. ¿Sí? 50 veces, por lo menos. Y me la he pasado leyendo capítulo 5 de Apocalipsis y releyendo y pensándolo, imaginando lo que vio Juan, cómo el ángel está pregonando y están todos viendo al rey en su trono con un libro y está pregonando a todo el universo, ¿quién es digno de que tome ese libro y que lo abra? ¿Por qué es tan importante el libro? Y después de releerlo y leer lo que dicen algunos comentaristas, yo escribí esto. ¿Qué lo hace tan especial? Este libro cuenta el desarrollo de los últimos eventos que tendrá este mundo y con los cuales Dios restaurará el orden de su creación. En este libro se nos narra y se nos describe cómo Satanás, sus ángeles demonios y las personas que se oponen al orden celestial tendrán juicios y calamidades con los cuales Dios restaurará el orden que Dios siempre quiso para la humanidad. ¿Qué es lo que Dios siempre quiso para la humanidad? ¿Qué encontramos en el libro de Génesis, de los comienzos? Dios, el ser humano sin pecado, Satanás todavía no interviniendo. En los primeros capítulos no vemos a Satanás interviniendo, esta serpiente mentirosa que engañó al hombre y a la mujer. Y encontramos una relación perfecta entre el hombre y la mujer, entre el hombre y Dios. Y ellos tenían acceso a un árbol que podían comer, al árbol de la vida, con el cual ellos iban a vivir por siempre, nunca iban a envejecer, no iba a haber enfermedades e iban a tener una comunión perfecta con Dios. Pero la serpiente fue astuta, engañó a la mujer desobedeció, pecó el ser humano y fue separado de Dios. Y Satanás intervino y comenzó a intrigar en el corazón del ser humano para rebelarse en contra de Dios. Así es que el orden divino que Dios quería establecer en esta humanidad se rompió. Y entonces vino y ya estaba establecido el plan de Dios que a través de su Hijo iba a ser restaurado esto. Y en este libro encontramos los eventos con los cuales Dios restaurará el orden que siempre quiso. ¿Qué encontramos en este libro, hermanos? La restauración del orden divino. Ahora, este libro no solamente es para que lo abra alguien y lo lea. En este libro, como lo vamos a ver más adelante, el que lo lee tiene que hacer que sucedan las cosas descritas en este libro. Ahora, este libro contiene 7 sellos, ¿sí? Ahí vemos al pergamino con 7 sellos. Estos sellos era para que fuera algo inviolable la lectura de lo que tenía adentro y solamente alguien especial. Ahora,
fíjense bien, ¿qué significan estos sellos? Estos sellos nos hablan de juicios de Dios que Dios va a traer sobre la humanidad. Y aunque no es el propósito, porque después nuestro hermano Rubencito estará compartiéndonos el capítulo 6, quiero darles un pequeño anticipo para que vean la importancia de este libro. Miren, vamos rápidamente a Apocalipsis capítulo 6. Después de que en el capítulo 5 el Señor Jesús, el león de la tribu de Judá, el cordero que fue inmolado, el que es digno, porque Él tiene la naturaleza divina, Él es el Hijo de Dios, Él es el que va a hacer que todas estas cosas acontezcan, toma el libro, inmediatamente está el capítulo 6. ¿Y qué pasa en el capítulo 6 con este libro y sus 7 sellos? Verso 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí una voz de los 4 seres vivientes. Acuérdense estos seres celestiales que están ahí. Y dice que oí la voz de uno de estos 4 seres celestiales, seres vivientes, decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y al que le montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. El primer sello, ¿de qué nos habla? Una vez abierto, de que, y ya nos lo narraba un poco nuestro hermano Rubén, porque había un dilema, si este pasaje hablaba del anticristo, de este ser que vendrá y entrará en conflicto con la humanidad, ¿sí? Primero los engañará, pero después habrá un conflicto principalmente con el pueblo de Israel. Si era el anticristo o se refería a nuestro Señor Jesucristo, y se refiere a Él. Y en el primer sello Él viene y comienzan los juicios. Miren el verso 3. Cuando abrió el segundo sello de este libro, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que le montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen a unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿Qué pasaba con el segundo sello? ¿Sí? Vino un caballo bermejo, y el que montaba, ¿sí?, era este ser que venía a hacer la guerra al mundo. ¿Y qué acontecía? Se quitaba la paz y se mataban unos a otros. Verso 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Verso 6. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dado potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Cuántos seres humanos van a morir aquí con el cuarto sello? La 4ª parte de la tierra. ¿Cuántos seres humanos somos hoy en día en la tierra? Alrededor de 8,000 millones de personas. Si hablamos de que la 4ª parte va a morir, ¿a cuántos miles de millones equivale? 2,000 millones de personas muertos por guerra y por hambre. ¿Sí? Aproximadamente, ¿saben cuántas personas murieron por el COVID a nivel mundial y que se hizo una gran alerta y alarma porque murieron muchas personas? Dicen que en México aproximadamente, cifras oficiales y cifras no oficiales, aproximadamente 400,000 personas. Cifras oficiales según sobre 200,000 y tantas. Y con eso nos causó alarma. ¿Cuántos no nos fuimos a guardar a nuestras casas porque decíamos: pues no quiero que me toque? Aquí, 2 de cada 8, 1 de cada 4 personas va a morir en este cuarto sello. Miren, solamente
No es el plan, porque esto se va a detallar más, pero miren el verso 12. Solamente es para que veamos la importancia de este libro. Verso 12. Si pudieras poner el pasaje bíblico, Danielita. Apocalipsis 6:12. Ahí solamente fue para ver que venían estos sellos. No es ahorita el estudio exhaustivo de los sellos que están en este libro. Dice el verso 12, miré cuando abrió. ¿Cuál? El sexto sello. ¿De dónde abrió este sexto sello? Del libro del que lo tenía en su mano derecha, que estaba en el trono, y que vino el león de la tribu de Judá y lo tomó y comenzó a abrir los sellos. Y los sellos, ¿se acuerdan lo que leímos en el libro de Ezequiel? ¿Qué contenía este libro? Que eran 3 cosas. La hermana Maguitos las había escrito. ¿Qué 3 cosas? Endechas, ayes y lamentos, juicios. Miren lo que dice en el sexto sello, verso 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí, hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio. La luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos, cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? La humanidad sabrá que ese libro se abrió y que los juicios de Dios estarán viniendo sobre esta tierra. ¿Sí? ¿Sí? Y si leemos ahí con detenimiento las cosas que van a pasar, este gran terremoto, el sol que se oscurecerá, ¿sí? ¿Por qué se llega a oscurecer el sol? ¿Han visto cuando los volcanes hacen erupción? Que pasó en Europa, que un volcán ahí, no sé en qué país, hizo erupción y dice que no veían el sol. Por muchos días estuvieron a oscuras. Y aquí habrá un gran terremoto y no sé si los volcanes harán erupción y habrá calamidades. Y dice que las personas les dirán a los cerros: escondednos de la ira del que está en el trono y del Cordero. Este libro, hermanos, que es tan importante, se irá abriendo e irá trayendo los juicios de Dios sobre esta tierra para restaurar el orden divino que Dios siempre quiso. Dios no quiso que el ser humano muriese. Dios no quiere las enfermedades. Dios no quiere el sufrimiento. Pero esto fue consecuencia del pecado. ¿Y qué hará Dios? Tratará con Satanás, sus ángeles y el ser humano que esté en rebeldía en contra de Dios. Ahora, vemos 7 sellos y cuando se toca el último sello, capítulo 8, perdón. Verso 13. Bueno, no, vamos primero a Apocalipsis 8:1 y luego brincamos al 13. Fíjense bien, aquí nos narra cuando se abre el último sello de este libro. Apocalipsis 8:1.
Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Verso 6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles, se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Si leímos al principio, el séptimo sello da pie a ¿qué, hermanos? El séptimo sello, que es el último sello de este libro, da pie a algo. ¿A qué dio? ¿Qué es lo que prosiguió después del séptimo sello? Ahora dio pie a las 7 trompetas. Se acabaron los primeros 7 juicios, y en el séptimo sello se les dieron a los ángeles 7 trompetas. Y cuando tocan la primera trompeta, ¿qué sucede? Granizo y fuego mezclado con sangre cae sobre la tierra. ¿Y cuántos árboles se quemaron? La tercera parte de los árboles. Si ya estamos sufriendo por tantos árboles que se han quemado, por tanta naturaleza destruida, imagínense. Y esto es en la primera trompeta. Van a venir 7 trompetas que nos sigue hablando de los juicios de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para restaurar el orden divino que Dios siempre quiso en la relación entre Dios y el hombre. Será quitado el pecado, la muerte, el acusador será apresado, Satanás. Los seres humanos que se rebelan y que no aceptan el señorío de Dios también morirán e irán a un juicio y condenación eterna. Y esto es lo que está narrando los 7 sellos y luego las 7 copas. Y después de que vienen las 7 copas, en la séptima copa, ahora vienen... No, estas son las 7 trompetas. Perdón, son las 7 trompetas. Y en la séptima trompeta vendrán ahora las 7 copas. Son 3 series de 7 de juicios de Dios que va a traer sobre la tierra. Apocalipsis 8:13. Entonces, cuando el ángel a gran voz está pregonando, ¿quién es digno de abrir este libro? Ahora vemos por qué es tan importante este libro. Porque traerá los últimos acontecimientos sobre esta tierra, los juicios en los cuales morirán muchas personas, Satanás será apresado y sus ángeles, y Dios restaurará el orden que siempre Él tuvo en su mente para el ser humano. Verso 13, un poquito para ver en medio de las trompetas. Verso 13, y miré y oí a un ángel volar en medio del cielo diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! ¿Qué es lo que dice que Ezequiel vio en el libro que tenía? Ayes. Aquí están los ayes. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho ¡ay! ¿Sí te ha sucedido? ¿Sí? Estás martillando y le das con el martillo a tu dedo y ¿qué dices? ¡ay! Sí, sí. O vas manejando y te pega otro carro y ¿qué dices? ¡ay! ¿Sí? O vas por la calle y te muerde un perro. ¿Por qué decimos el ay? Por dolor, por sufrimiento, ¿sí? Por agonía. ¿Sí? ¿Has visto a alguna persona perecer?
en sus últimos momentos sin la esperanza de un Dios. ¡Ay! Estos ayes vienen sobre la tierra y están relatados en este libro, el libro que el Cordero va a abrir y que nos hablan de los juicios de Dios. Por eso vemos la importancia de este libro, ¿sí? Y lo terrible de los acontecimientos. Y vendrán primero 7 sellos, y en el 7º sello, ¿qué se abren? 7 trompetas. Y vendrán 7 trompetas, y después de las 7 trompetas vendrán 7 copas de la ira de Dios sobre este mundo que no se ha arrepentido. Apocalipsis capítulo 9, verso 1. El 5º ángel tocó la trompeta y vi a una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo y del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y se les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Verso 6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Por qué? Porque aún dentro de los juicios de Dios y del dolor que puede traer a la vida del ser humano, ¿qué es lo que está detrás de ello? La compasión de Dios para que el ser humano que viva en ese tiempo se arrepienta. Dice su palabra que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero, ¿qué es lo que pasa aún con la calamidad cuando viene al ser humano? ¿Qué es lo que pasa cuando aún viene la aflicción? Sí. Recuerdo de alguna persona que la fuimos a visitar y le daban pocas esperanzas, lo iban a operar, tenía una bola de pus ahí pudriéndose por dentro, y lo fuimos a ver y dijo: oren por mí, estoy muy mal y Dios perdóname. Y la verdad es que médicamente no había muchas esperanzas. Dios tuvo misericordia, lo operaron, se limpió de esto, lo fuimos a ver a su casa y dijo: gracias. Estaba viviendo en adulterio, se arrepintió, pero después de que estuvo sano, ¿qué creen? Vino a la iglesia y dio gracias y dejó su pecado, ¿no? Qué terrible es el corazón del ser humano. Miren lo que dice aquí mismo, ahora Apocalipsis 9:20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Esos ídolos que no, ni aun así. Verso 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y platicamos anoche con mi esposa y decíamos: oye, ¿qué tipo de personas puede ser que ni aún viendo el juicio de Dios, las plagas, la gente muriendo, quizás sus familiares, quizás ellos mismos con tormentos en sus cuerpos, ni aún así se arrepienten? Y saben una cosa que reflexionábamos anoche, es que la degradación del ser humano a través de los siglos nos ha traído a este tiempo en el cual una mujer puede tener su bebé y botarlo al bote de basura. Otra puede decir: mátenme
ese niño que está aquí adentro. ¿Sí? Dos hombres se pueden estar besando cínicamente y decir, ¿por qué tú me ves? ¿Qué de malo tiene esto? Niños que adiestran desde pequeños y ahora son sicarios. Hay niños que matan a otras personas y no les duele, no les afecta. ¿Saben qué es lo que ha pasado? Que la maldad, la vileza del ser humano ha ido tanto en aumento que está preparando este tipo de hombres y personas que ni aún con los juicios de Dios que Él traerá y que la gente lo sabrá, porque cuando ellos dicen escóndanos las rocas de los juicios de Dios, que ellos saben que es por su pecado, ¿qué dice ahí? Verso 20, lo releemos. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron. ¿De qué nos habla este libro sellado con 7 sellos? Que están buscando a alguien digno para abrirlo. De los últimos acontecimientos en los cuales Dios quiere restaurar el orden que Él quiso. Y la última oportunidad para los seres humanos que estén en esta tierra. ¿Ustedes creen que si haya algunas personas de estas que les caigan los juicios, que se arrepientan, Dios les perdonará? Sí. Sí. La gracia, la misericordia de Dios no se ha cortado. Y hasta el último instante de tu vida, si tú no te has arrepentido y te arrepientes de todo corazón, Dios te perdonará si genuinamente te arrepientes. Pero dice que ni aún con estas cosas no se arrepintieron de sus homicidios, hechicerías, de su fornicación, ni de sus hurtos. A veces, hermanos, la santidad que Dios quiere del ser humano es tomada tan en poco hasta que no experimentamos el juicio de Dios y entonces sí decimos, Dios perdóname. Sí. ¿Qué es lo que vemos en nuestro mundo? Tanta impiedad, tanta maldad, tantas leyes. Sí. Anoche me estaba diciendo mi esposa entre ciencia ficción y realidad, ¿no? Que allá en Europa hay un lugar a donde pues, tú vas y llevas tu óvulo y pues normalmente debes llevar el óvulo y el esperma y decir, bueno, que nazca mi hijo ahí a través de una máquina. Pero decía que si van 2 mujeres, pues, y decíamos, ¿será posible que entre 2 óvulos de mujeres hagan que nazca un ser humano? Bueno, esas son las perversiones en las que estamos en este tiempo. Sí. Y están buscando a alguien que es digno, que tenga las condiciones para abrir este libro. Y como ya lo decía, estaba ahí el hombre más justo de la tierra. ¿Quién fue? Job. Job levantó la mano y dijo, denme a mí el libro, yo lo abro. No. Estaba ahí el padre de la fe. Estaba Abraham. Oye, pues si alguien pudiera ser, pues es este hombre que no rehusó entregar a su hijo. Pero no. Esta persona digna tenía que tener ciertas características especiales. Y primero era su ascendencia. Tenía que tener un orden divino. Porque en este pergamino iba a ser redactada la propiedad que iba a tomar otra vez el que era dueño. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Él va a tomar otra vez en propiedad todo lo que es suyo. Cuando el Señor Jesús vino la primera vez y lo tentó Satanás, ¿qué le ofreció? Mira, te ofrezco todos los reinos si tú me adoras. ¿Por qué se los estaba ofreciendo? Porque el ser humano, por su pecado, vive bajo el dominio del padre de mentira. Sí. Y están buscando a alguien digno, que es el león de la tribu de Judá, el que venció a Satanás, venció la muerte, venció el pecado, y ese vencedor es el que va a tomar el libro. Y cuando se comienzan a abrir los sellos,
va a venir una gran calamidad sobre esta tierra. Por eso la importancia del libro, hermanos. ¿Sí hemos captado esta idea? Sí, y me quise anticipar un poquito para que veamos, y va a ser algo tan interesante comenzar a ver detalladamente los sellos y cada juicio, y cómo Dios, aún a través de ello, y les digo, hermanos, es importante entender que aún a través de ello, Dios muestra misericordia. ¿Por qué? Porque si un sufrimiento te lleva al arrepentimiento, es porque Dios no quiere que tú te pierdas, y Dios te da la oportunidad. Y entonces aquí hay una reflexión ahora para nosotros, ¿no? ¿Qué situaciones Dios está permitiendo en tu vida? ¿Y cómo estás reaccionando ante ellos? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando viene la dificultad a tu vida? Cuando viene la prueba, cuando viene la enfermedad, cuando un ser querido tuyo quizás parte. ¿Cómo enfrentas la situación? Quizás cuando no llega el papel, la cita, la situación o aprobar el examen para la escuela. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo enfrentamos eso? ¿Nos enojamos? ¿Por qué no me lo permites, Dios? ¿Por qué no me has dado esto, Dios? ¿Sí? Dios que busca a través de ello que humillemos nuestro corazón, que reconozcamos nuestro pecado, que pidamos perdón, porque Dios ante todo lo que quiere sanar es nuestro corazón y nuestro espíritu. Y a veces, y hoy en día, con tanta contaminación, con lo que vemos en las redes sociales, con lo que escuchamos en la escuela o en el trabajo, hay tantas cosas sucias, tantas cosas que se están ofreciendo, las drogas, los placeres, tan fácilmente que el ser humano se está corrompiendo y contaminando. Y saben una cosa, lamentablemente muchos hijos de Dios están a veces cayendo en estas tentaciones. ¿Y qué hace Dios? Te está hablando, me está hablando. Y estos juicios nos muestran que a Dios le importa el ser humano. ¿Por qué? ¿No sería más fácil que Dios dijera que se acabe la tierra? ¿No? ¿No sería más fácil? ¿Por qué ocupar Dios tanto papel y tanto tiempo? ¿Y por qué ocupar este proceso? ¿No es desgastante para Dios ver a su humanidad, a miles de millones de personas que Él les dio vida, muriendo, pereciendo, niños, adultos? ¿Acaso Dios es insensible ante lo que le acontece al ser humano? ¿Sí? Y saben una cosa, cuando vemos hacia la historia y hacia el pueblo de Israel, muchas veces Dios trajo todos estos juicios. ¿Para qué? Para que su pueblo se arrepintiese y lo buscasen a Dios. Así es que, como reflexión, podemos pensar, ¿qué cosas está permitiendo Dios en tu vida para que tú vivas una vida más cercana a Él? Y sabes una cosa, si hay pecado en tu vida, Dios va a tratar con tu vida si tú eres hijo. Si no, solamente quizás puedes experimentar el juicio de Dios, en el cual no habrá esperanza, porque si una persona sin Dios muere, como lo expresa su palabra, será sin Dios y sin esperanza. Entonces, reflexionemos. No sé si la iglesia va a pasar los sellos, las copas, las trompetas, las copas. Hay muchos que sí creen, y por ahí lo veremos cuando narra que los santos clamarán porque dentro de la persecución que habrá para el pueblo de Israel, para muchos que crean en Jesucristo, serán perseguidos por el anticristo. Y posiblemente muchos de los que creen van a morir por su fe. Sí. ¿Estás preparado para ello? ¿Estás preparada para ello? ¿Tu fe es genuina? ¿Estás dispuesto si Dios no lo permitiese? Todos queremos el rapto, ¿no?
que Jesucristo, nuestro Señor, venga y nos lleve y no pasemos estos eventos. Pero puede ser que no sea así. Estemos preparados. Vamos a ponernos de pie.